Imagina ese momento en que el teléfono vibra en tu bolsillo. Como un susurro del destino que no puedes ignorar. Eran las 10:47 de la mañana en Madrid. Y yo. Raquel Vargas. Estaba luchando con una impresora atascada en la oficina de recursos humanos donde trabajo. En el bullicio del centro de la ciudad. El número desconocido parpadeaba en la pantalla. Algo en mí. Quizás el instinto de madre que nunca duerme del todo. Me hizo contestar. ¿Es usted Raquel Vargas? Preguntó una voz calmada. Demasiado calmada para lo que vendría después. Sí. Soy yo. Llamamos del Hospital Universitario La Paz. Tenemos a su hija. Sofía Vargas. Ha tenido una reacción alérgica grave. Pero ahora está estable. Estable. Esa palabra debería haber sido un bálsamo. Pero en cambio me clavó un cuchillo en el pecho. Porque implicaba que hubo un instante en que no lo estaba. Un instante en que mi niña de 10 años luchaba por cada bocanada de aire. Y yo no estaba allí para protegerla. Mi silla chocó contra la pared al levantarme de golpe. ¿Qué ha pasado? Balbuceé. Mientras el mundo a mi alrededor se volvía borroso. Está despierta y hablando. Pero necesitamos que venga lo antes posible. ¿Sabe cómo llegar? 2 horas de camino. Mi voz sonaba ajena. Como si perteneciera a otra mujer en otra vida. Conduzca con cuidado. Por favor. Pregunte por la unidad pediátrica al llegar. La llamada terminó. Me quedé parada en la oficina. El teléfono pegado a la oreja. Escuchando el vacío. Al fondo del pasillo. Alguien reía. Mi café aún humeaba. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado. Pero todo se había derrumbado. Agarré las llaves y corrí hacia el coche. La autovía 6 se extendía ante mí. Un río de asfalto que se emborronaba con las lágrimas que no sabía que estaba derramando. El GPS me guiaba con esa voz impersonal. La misma que usaba para ir al supermercado. Ahora llevándome al peor momento de mi existencia. Mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Reacción alérgica grave. Estable ahora. Ese ahora cargaba con todo lo que podría haber salido mal. Con todo lo que casi sucedió. Llamé a mi madre. Buzón de voz. A mi padre. Lo mismo. Luego a Isabel. Mi hermana mayor. Contestó al tercer tono. Oí el viento. Risas. El romper de las olas. Isabel. Dije más alto de lo que pretendía. Raquel. Tendrías que ver este mar en la Costa Brava. Parece un espejo. Papá lleva calcetines con las sandalias otra vez. Su alegría sonaba obscena. Como irrumpir en un velorio y encontrar una fiesta. ¿Espera? La interrumpí. ¿Estáis todos juntos? Sí. Los niños de Isabel están construyendo un castillo de arena. Mamá les roba las banderitas. Rió con esa ligereza ignorante. Caos del bueno. Como decía siempre. Mis manos se crisparon. ¿Y Sofía? ¿Dónde está Sofía? Una pausa. Solo una fracción de segundo. Pero la sentí como una piedra cayendo en mi estómago. Está bien. Dijo Isabel demasiado rápido. Se quedó en el hotel. En el hotel. Lo repetí porque a veces decirlo 2 veces lo hace lógico. No lo hizo. ¿Sola? No sola. Hay personal. No se sentía bien.
Dolor de cabeza. Estómago revuelto. Mamá dijo que si no quería venir, podía quedarse y refrescarse. No es para tanto. No es para tanto. No quería venir. Dije con cuidado. ¿O no podía? Raquel. La voz de Isabel se volvió defensiva. Por favor. No empieces. Estaba haciendo un drama. Dijo que le picaba la garganta. No quería comer. Luego se convirtió en todo un espectáculo. Mamá le dio a elegir. ¿Elegir? ¿Mi hija? Luchando por respirar. Tuvo que elegir. ¿Dónde estaba exactamente cuando os fuisteis? En el lobby. Sentada junto a esa planta grande cerca de la recepción. El chico de allí nos conoce. No estaba sola. Raquel. No nos hemos ido para siempre. Solo un día de playa. Otros coches pasaban zumbando. Otras familias probablemente no tenían esta conversación. Isabel. El hospital me ha llamado. Sofía tuvo una reacción alérgica grave. Está allí ahora. Silencio. Luego el viento. Una risa infantil a lo lejos. En un mundo que de pronto parecía inalcanzable. No, dijo Isabel. Automático como un reflejo. No. ¿Ella? Ella hace esto. ¿Exagera y? No podía respirar. El silencio se alargó. Cuando habló de nuevo, su voz era más pequeña. Mamá dijo que estaba bien. Mamá se equivocó. Voy de camino al hospital. Raquel. ¿Espera? Colgué. Durante la siguiente hora, conduje en una niebla de incredulidad. ¿Cómo pasa algo así? ¿Cómo dejas a una niña que dice que no puede respirar? ¿Cómo eliges una playa sobre tu nieta jadeando por aire? Las preguntas giraban como buitres. Cada una picoteando la frágil esperanza de que quizás fuera un malentendido. Pero en lo profundo de mis huesos, sabía la verdad. Cuando llegué al Hospital La Paz, mi pulso martilleaba detrás de los ojos. Las luces fluorescentes eran demasiado brillantes. Las paredes blancas demasiado impolutas. Todo demasiado normal para lo equivocado que se sentía el mundo. Una enfermera levantó la vista. ¿Es usted la madre de Sofía Vargas? Sí. Habitación 203. Está bien ahora. No esperé indicaciones. Corrí. Sofía estaba sentada cuando irrumpí en la puerta. Pálida como las sábanas. Con un tubo de oxígeno bajo la nariz. Al verme, su rostro se arrugó. Mamá. Estuve a su lado en un instante. Envolviéndola en mis brazos. Sintiendo su latido contra el mío. Viva. Real. Aquí. Olía a jabón hospitalario y miedo. Y la abracé como si pudiera exprimir todo el terror de su cuerpo y meterlo en el mío. Donde pertenecía. Hola. ¿Cariño? Estoy aquí ahora. Estoy aquí. Les dije que no podía respirar. Susurró contra mi hombro. No me creyeron. Algo dentro de mí se quedó muy quieto y muy frío. ¿Quién no te creyó? La abuela. Tía Isabel. Dijeron que estaba montando un numerito. Su voz se quebró. La abuela dijo que si seguía así, tendría que quedarme atrás. Luego se fueron. Me separé lo justo para ver su cara. Para apartarle el pelo de la frente con dedos temblorosos.
¿Qué pasó después de que se fueran? Me senté en el lobby. Todo se sentía raro. La garganta se me cerraba. El hombre de la recepción me preguntaba si estaba bien. Hizo una pausa, recordando a través de la niebla. Luego todo se volvió borroso. Creo que llamó a la ambulancia. Recuerdo sirenas y tener miedo de que no me encontraras. Hiciste todo bien. Le dije. Mi voz fía. ¿Todo? Les dijiste cómo te sentías. Pediste ayuda. Eso es exactamente lo que se debe hacer. Un médico entró minutos después. ¿Doctor? Pérez. Decía su placa. Calmado. Practicado. El tipo de calma que viene de ver demasiado. Está estable. Dijo. Reacción fuerte. Probablemente una alergia nueva. Necesitaremos más pruebas. Pero ha tenido suerte. El personal del hotel actuó rápido. Suerte. Como si la suerte debiera formar parte de la ecuación cuando hay familia de por medio. ¿Cómo de grave fue? Pregunté. Aunque parte de mí no quería saberlo. Me miró a los ojos y vi cómo calculaba cuánta verdad podía manejar. Otros 10 minutos. Quizás 15. Y estaríamos teniendo una conversación muy distinta. Las vías respiratorias se cerraban. El EpiPen que le pusieron los paramédicos probablemente le salvó la vida. El suelo se inclinó bajo mis pies. Otros 10 minutos. Mientras mi familia reía en una playa. Sacando fotos de castillos de arena y aguas perfectas. Mi hija estaba a 10 minutos de morir. Cuando Sofía por fin se durmió. Agotada por el miedo y los medicamentos. Salí al pasillo. Mi teléfono vibró. Papá. Raquel. Sonaba exasperado antes siquiera de que yo dijera hola. Isabel nos dice que estás armando un lío. Tuvo una reacción alérgica. ¿La dejasteis? Oh. Por Dios santo. ¿Sabes cómo exagera? Dejó de respirar. Una pausa. Luego ese suspiro familiar. El sonido de un hombre incomodado por la realidad. Bueno. Ahora está bien. ¿No? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Las palabras retumbaron en mi cráneo como un toque de difuntos. Podíais haberla matado. Siempre exageras. Raquel. Te criamos mejor que eso. Endurécete. La llamada terminó. Me quedé en ese pasillo estéril. Mirando mi reflejo en la ventana. Pelo revuelto. Ojos rojos. Rostro tallado en algo que antes era incredulidad. Pero que se había endurecido en algo completamente distinto. Entonces reí. Un sonido pequeño y roto que me sorprendió incluso a mí. Habían pasado toda mi vida enseñándome que el silencio era fuerza. Que hablar era debilidad. Que el amor real significaba tragarse el dolor con una sonrisa. Bien. Iban a aprender que suena el silencio cuando deja de protegerlos. Para entender por qué mi familia podía dejar a una niña de 10 años jadeando en un lobby de hotel. Hay que retroceder. Retroceder a cuando aprendí que el amor en nuestra casa venía con condiciones. Y la primera era, no te quejes. Vivíamos en un chalet descolorido en las afueras de Barcelona. Donde la pintura se descascarillaba más rápido de lo que nadie la arreglaba. Mis padres lo llamaban carácter. Lo que querían decir era, no pidas más. Tenía 6 años cuando me caí de la bici y me abrí la rodilla. Sangre por todas partes. Un dolor punzante que me hacía ver estrellas. Corrí a mi madre llorando.
Esperando consuelo como hacen los niños. Esperando que alguien lo arreglara. Miró la herida. Suspiró y dijo, sobrevivirás. Papá añadió, si puedes hablar. Puedes andar. Isabel. 4 años mayor y ya experta en superioridad. Puso los ojos en blanco. Eres una cría. Raquel. Así que me callé. Lección aprendida. El silencio asegura la supervivencia. Pero el silencio también te devora por dentro. Convierte tu voz en una extraña. Tus sentimientos en enemigos. Para cuando te das cuenta de lo que has perdido. No estás segura de que quede algo por encontrar. Isabel absorbía la filosofía de nuestros padres como oxígeno. Podía romperse un hueso y sonreír a través del dolor. Llorar era para aficionados. Llevaba la dureza como una armadura y esperaba que yo hiciera lo mismo. Una vez. Cuando tenía 8 años. Le dije que me dolía el estómago. Me dio una cucharada de mostaza. Cura todo. No llores. Vomité 10 minutos después. Ella lo llamó prueba de que el remedio funcionaba. Recuerdo observarla incluso entonces. Viendo cómo sus ojos se volvían planos cuando representaba fuerza. Cómo le temblaban las manos después de decirle a alguien que se endureciera. Estaba tan rota como yo. Solo mejor en ocultarlo. Quizás por eso no podía ver el dolor de Sofía, había pasado tanto tiempo negando el suyo propio. A los 16. Dominaba la invisibilidad. Sonreía a demanda. Mantenía la voz baja. Me disculpaba por existir. En las cenas familiares. Si alguien preguntaba por el colegio. Isabel respondía por mí. Si hablaba. Mamá corregía mi gramática en vez de escuchar. Eventualmente. Dejé de ofrecer nada que pudiera ser corregido. Me mudé el día después de graduarme. No rebelión. Autopreservación. Encontré un pisito en Madrid. Conseguí trabajo en recursos humanos. Resulta que años gestionando a mis padres me prepararon perfectamente para la diplomacia corporativa. Isabel se quedó cerca de casa. Naturalmente. Se casó con Pablo. Convirtió el viejo chalet en un hostal rural. Mamá y papá montaron una fiesta. Nuestras hijas son tan exitosas. Refiriéndose a Isabel. Claro. Yo recibía sentimientos educados cuando mencionaba ascensos. Cada tanto. Isabel llamaba por favores. Ayuda con la web. Dinero para reparaciones. Eres un salvavidas. Decía. Y yo enviaba el cheque porque aún tiraba monedas al pozo de sus aprobaciones. Mi marido. Carlos. Meneaba la cabeza. No les debes nada. Lo sé. Decía yo. Luego enviaba el dinero de todos modos. Sofía nació hace 5 años. La sostuve en el hospital. Miré esos ojos nuevos. Y juré, nunca te disculparás por existir. Nunca tendrás que ganarte el derecho a ser oída. Hablábamos de sentimientos. Incluso los feos. Llorábamos cuando hacía falta. Éramos suaves la una con la otra. Y lo llamaba lo que realmente era, amor. Mamá lo llamaba mimarla. Isabel. Tonterías. Yo lo llamaba romper el ciclo. Pero la gravedad familiar siempre te atrae de vuelta. Aún nos veíamos en fiestas. Cumpleaños. Cada reunión era una recreación educada de nuestra infancia. Isabel deslumbrando. Yo aplaudiendo desde las sombras. Mamá decía, Sofía es tan sensible.
Igual que su madre. Del modo en que algunos dicen impuesto. Sofía se sonrojaba y me miraba en busca de rescate. Yo le apretaba la mano bajo la mesa. Una promesa silenciosa de que hablaríamos después. De que sus sentimientos valían. De que no era demasiado. Pero debí hacer más. Debí irme la primera vez que la minimizaron. Debí protegerla del mismo veneno que casi me mató. Me decía que las palabras eran inofensivas. No lo eran. Eran semillas. Y el suelo aún estaba envenenado. Luego Isabel llamó por el viaje. 3 días en la Costa Brava. Los niños lo pasarán genial. Te vendría bien un descanso. Dudé. No sé. Sofía tiene fútbol. Venga. Tiempo en familia. Mamá y papá se hacen mayores. La carta de la culpa. Jugada con sonrisa. Sofía vibraba ante la idea de playas y primos. Dije sí porque eso haces cuando intentas probar que todo es normal. La noche antes de que se fueran. Sofía empaquetó su maleta 2 veces. Preguntó si a la abuela le gustaría el brazalete que había hecho. Le encantará. Dije. Casi creyéndolo. Cuando se marcharon a la mañana siguiente. Agité la mano hasta que el coche desapareció. Por un momento. Me sentí agradecida de que la quisieran allí. De que fuera parte de algo mayor. No sabía que acababa de entregarle la misma lección que me moldeó: los sentimientos son mentiras. El dolor es drama. Y el silencio mantiene la paz. Ahora. Aquí estaba. Sentada junto a la cama de Sofía. Viendo su pecho subir y bajar bajo las sábanas blancas. El monitor pitaba como un metrónomo para mis nervios destrozados. Las palabras del médico giraban en mi cabeza: otros 10 minutos y el resultado habría sido muy distinto. Distinto como en muerta. Miré la mano de Sofía. Tan pequeña. Aún salpicada de cinta y moretones del gotero. Y pensé, esto es lo que compra toda esa dureza. Una niña que casi muere mientras todos posan para selfies. Ahí me golpeó la calma. No paz. Algo más frío. La calma que precede a algo irrevocable. Salí al pasillo. Una enfermera anotaba en la mesa. ¿Tiene el número de la policía local? Parpadeó. ¿Todo bien? Ni de lejos. Llamé. Di a la gente todo: nombres. Horas. Hotel. Lo que dijo Sofía. Lo que me contó el médico. Mi voz se mantuvo firme aunque mis manos temblaran. ¿Está segura de querer denunciar a su propia familia?, preguntó. Pensé en el rostro de Sofía cuando dijo que no le creyeron. Pensé en ese recepcionista del hotel que fue más familia en 5 minutos que mis padres en una vida. Ellos hicieron esa elección primero. Al colgar. Mis manos temblaban. Pero mi voz no había flaqueado. Abrí la app del banco y cancelé el pago mensual que les enviaba. Mi diezmo ceremonial por ser aún la hija buena. Ya no. De vuelta en la habitación. Las máquinas zumbaban. El pelo de Sofía se extendía como si acabara de dormirse tras nadar. Le aparté un mechón y susurré: está hecho. El monitor pitaba. Constante como un aplauso. Por la mañana. Sofía estaba lo bastante estable para ir a casa. Empaqueté sus cosas. Agradecí a las enfermeras que le salvaron la vida, de verdad les di las gracias. Asegurándome de que supieran que eran heroínas. Y conduje 2 horas en un silencio espeso como para ahogarse. Al mediodía. Mi teléfono explotó. 3 llamadas perdidas.
Luego un aluvión de mensajes. Llamada grupal. Mamá. Papá. Isabel. Dejé que sonara una vez antes de contestar. Raquel. La voz de mamá crepitaba con estática. ¿Qué has hecho? Papá interrumpió. Atronador. Has llamado a la policía contra tus propios padres. La voz de Isabel se superpuso. Lo has arruinado todo. Ni siquiera hablaste con nosotros primero. Esperé a que respiraran. Hablé con vosotros. Me llamasteis histérica. Recuerda. Raquel. Estás exagerando. Espetó papá. Ahora está bien. Isabel añadió, ¿por qué no lo dejas estar? Porque ayer no estaba bien. El silencio en la línea fue casi misericordioso. Luego mamá empezó a llorar y papá colgó sin más. Miré el teléfono hasta que la pantalla se oscureció. Luego lo puse boca abajo. Por primera vez en mi vida. El silencio se sentía mío. Durante 48 horas. Fingí que el mundo había seguido adelante. Sin titulares. Sin golpes en la puerta. El color de Sofía volvió. Dibujaba de nuevo. Luego mi teléfono vibró. Un texto de un compañero de trabajo. Hey. Vi esto online. Pensé que querrías saber. Enlace adjunto. El titular era directo: propietarios de hostal rural investigados tras hospitalización de menor. Cliqué. La Policía Nacional en Girona confirma una investigación por presunto abandono de menor involucrando a la familia Moreno de las afueras de Barcelona. Una niña de 10 años. Familiar. Fue tratada por una reacción alérgica grave tras ser dejada en un resort cercano. 20 líneas de horror educado. Publicadas para lectura matutina. Habían soltado nombres. Claro que sí. A mitad. La hija adulta de la familia. Residente en Madrid. Presentó la denuncia inicial. No mi nombre. Pero bien podría estar en negrita. Al mediodía. Éramos tendencia. Isabel llamó primero. Raquel. ¿Qué has hecho? Usaron nuestros nombres. El periódico dice que el negocio podría ser investigado. Lo leí. Tienes que arreglarlo. Llama al reportero. Di que fue un malentendido. No arreglo la realidad. Ni siquiera te importa lo que nos hace esto. Comparado con lo que le hicimos a Sofía. Su respiración se entrecortó. Lo has arruinado todo. Clic. 10 minutos después. Mamá. Raquel. Por favor. Los reporteros llaman. Huéspedes cancelan. La tensión de tu padre. Quizás debería probar la empatía. Baja el estrés. Esto no es gracioso. La dejasteis sola. Mamá. Casi muere. Esto no es mala prensa. Es consecuencia. Empezó a llorar. La dejé terminar. Luego colgué. Por la tarde. Faros subieron por mi entrada. Por supuesto. ¿Vinieron? El timbre sonó. Habría 3 fantasmas del mismo error. La mandíbula de papá parecía soldada. ¿Tienes que arreglar esto? Buenas noches a ti también. Mamá avanzó. Manos unidas. Cariño. La gente dice cosas terribles. ¿Sabes cómo corre el chisme? Normalmente después de que alguien haga algo terrible.
Los ojos de Isabel estaban rojos. Lo perderemos todo. Los periódicos citan a antiguos huéspedes. Dicen que abandonamos a una niña como equipaje. Alcé una ceja. Precisión al fin. Raquel. La voz de mamá se quebró. Cometimos un error. Todo el mundo lo hace. Algunos errores terminan en funerales. Tuvisteis suerte. La voz de papá subió. Estás disfrutando esto, ¿verdad? Por fin vengándote. Reí una vez. Cortante. Si esto es venganza. Es la más lenta de la historia. Solo dije la verdad. Isabel se acercó. Su voz casi suplicante. Por favor. Diles que se exageró. Di que Sofía está bien. Está bien. Gracias a extraños. No a familia. Papá espetó, ¿qué nos debes? ¿La infancia traumática o los pagos mensuales que ya cancelé? Sus rostros se congelaron. Ya no os debo silencio. Dije en voz baja. Mamá empezó a sollozar. Isabel susurró, eres cruel. Quizás. Pero al menos honesta. Cerré la puerta. Sus voces se desvanecieron en la noche con el sonido de su motor arrancando. Me quedé en el pasillo mucho tiempo después, escuchando la casa asentarse a mi alrededor. Arriba. Sofía dibujaba. ¿Segura? Oída. Creeré. Todo lo que yo nunca fui. A la mañana siguiente. Un nuevo artículo apareció. La comunidad reacciona a las alegaciones de abandono contra la familia del hostal Vista Clara. Foto de la señal del hostal. Lluvia rayando la madera. Citas de clientes que de pronto recordaban banderas rojas. Parecían estrictos. Siempre presumían de disciplina. El tipo de virtud reciclada que se agria rápido. A mitad. Familiares cercanos declinaron comentar. Bien. El silencio cumpliendo su propósito al fin. Las cancelaciones se acumulaban. Carlos me testeó desde el trabajo, ¿aguantas? Respondí, define aguantar. Sofía me encontró en la mesa. Navegando emails de extraños que confundían indignación moral con servicio comunitario. La abuela llamó otra vez. Dijo suave. ¿Qué quería? Dijo que estás cansada. Que no quisieron herirme. Miré su dibujo. Dos figuras bajo un paraguas. Una con máscara azul. ¿La crees? Encogió hombros. Creo que piensan que herir es enseñar. ¿Lista? ¿Niñe? Demasiado a veces. Asentí, y siempre lo llaman amor. Sonrió tenue. Nosotros somos distintos. Sí. Ese es el punto. Esa noche. Borré el chat familiar. Sin mensaje de despedida. Solo oído. El aire en casa se volvió más ligero. Más limpio. Abajo. El teléfono vibró otra vez. Otro titular. Otro eco. No lo leí. Me senté junto a la cama de Sofía, escuchando su respiración constante. Y pensé en todos los momentos que nos llevaron aquí. Cada palabra tragada. Cada sentimiento descartado. Cada vez que me dije que no era tan malo. Siempre decían que el silencio era fuerza. Bien. Que vivan con él. Por primera vez. Me pertenecía. 6 meses después. El mundo parece distinto. Más quieto.
El hostal Vista Clara desapareció. Embargado. Tapiado. La señal colgando torcida al viento. Los últimos huéspedes se fueron justo después del artículo. Luego. Las cancelaciones no pararon. La investigación terminó hace 2 meses. Mamá. Papá e Isabel fueron acusados de delito menor de abandono de menor. Lenguaje oficial para dejasteis a una niña en peligro y os pillaron. Se declararon culpables. Evitaron cárcel. 12 meses de libertad condicional. 250 horas de servicio comunitario. Multa de 1.000 euros cada uno. Y un curso obligatorio de educación parental. Me imagino sentados en clases sobre empatía y decencia básica. Retorciéndose en sillas de plástico mientras un consejero explica que a los niños hay que creerles cuando dicen que algo va mal. Isabel y Pablo se mudaron 2 pueblos más allá. Donde menos gente les reconoce. Ella trabaja media jornada en un bar. Él busca lo que sea no estacional. Los niños en escuela nueva. Y por lo que oigo, les va bien. Mejor incluso. Mamá y papá se quedaron. Demasiado viejos. Orgullosos. Arruinados para mudarse. Viven de ahorros y lo que no vendieron de muebles. La gente aún asiente educada en el supermercado. Pero no se para a charlar. El silencio que me enseñaron también ha completado el círculo. No he hablado con ninguno desde esa noche en mi porche. Las noticias viajan por primos y cotilleos. No las busco. Sofía está bien. Más que bien. La alergia era a los frutos secos. Primera reacción. Invitada de por vida. Lleva su EpiPen a todas partes como una medalla. Sabe ahora que si algo se siente mal. Suave no significa débil. La semana pasada. Me contó de un niño en el cole que no se sentía bien. La profe lo ignoró. Sofía fue a la enfermería ella misma e insistió en que lo vieran. Tenía 39,5 de fiebre. Recordé lo que dijiste. Me contó después, hablar es valiente. La abracé fuerte. Esta fiera pequeña que aprendió por las malas que su voz importa. Carlos y yo estamos bien. ¿También? Normales. Pacíficos. Incluso aburridos a veces. Y he aprendido que aburrido es bello cuando se construye sobre verdad. A veces aún oigo esa frase en mi cabeza, no se le hace eso a la familia. Quizás sea cierto. Pero tampoco ellos. Así que aquí mi pregunta, ¿fui demasiado lejos o por fin lo suficiente? Porque elegí a mi hija sobre todo si lo haría de nuevo cada vez. Romper ciclos duele. Debe doler. No desmantelas décadas de disfunción sin daños colaterales. Pero al otro lado de ese dolor hay algo que vale proteger. Una niña que sabe que su voz tiene valor. Que entiende que el amor no pide sufrir en silencio.